Bien, nos encontramos en el estudio jurídico del destacado abogado tunecino Aristóteles Fil Rodríguez Torres. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, mi amigo, tunecino, triunfino y periodista Walter Cruz. Bien, doctor, la polémica en este momento judicialmente y también muchos lectores de TUME 21 ya han leído una parte de su artículo con relación al gobernador regional que fue detenido en Piura por mandato judicial, ¿no? Jurídicamente, ¿qué nos puede explicar al respecto, doctor? Bueno, en principio, cuando una persona es detenida en la imputación, en este caso, como es el gobernador señor Chicho Cruces, ¿no?, por lavado de activos, lógicamente que se rige bajo un orden establecido. Este orden establecido está en nuestro Código Penal y en su artículo 268, presupuestos materiales, los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Cuáles son? Son tres, ¿no?, que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. ¿Qué significa ello? Establece fundados, es decir, analizados, investigados, ¿no?, y que sean graves elementos de convicción. Y esos graves elementos de convicción, en una palabrita, a hacerla sencilla, son las pruebas, ¿no? Pruebas, documentos, peritajes, testigos, testimonios, inclusive las colaboraciones eficaces, ¿no? Primero. Segundo, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años. Es decir, hay penas que establecen, que te digo, 8, 15, 8, 20, 8, 30, 8, 35. Entonces, como los parámetros de las penas superan, en este caso, los 4 años, aunque hoy son 5 años, en la modificatoria que hizo en el gobierno por Kenji, cuando estaba investigado y fue sentenciado por la Suprema, ya pusieron como barrera 5 años. ¿Para qué? Para salvarlo, pues, ¿no? Entonces, las leyes se adecúan y se adaptan a los intereses de quienes tienen manejo político, ¿no? Vale. Así es. Dice que el imputado, en razón de sus antecedentes, sus circunstancias del caso particular, permitan colegir razonablemente que tratar de eludir la acción de la justicia, es decir, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, ¿no? Por ejemplo, en el famoso caso de Ollanta Humala, que todos los testigos desaparecieron o murieron, entonces obstaculizó, ¿no? Por eso Ollanta Humala hoy está donde está preso, ha obstaculizado, ¿no? Y hay que todos los testigos realmente desaparecieron, en otras palabras, los mataron, es la verdad. Entonces, nuestro Código Procesal Penal establece 3 elementos, pero la casación de Moquegua, establecida en 626/2013, lo desarrolla en el sentido de que ya no son 3, son 5. 1, como lo dije, de los fundados y graves elementos de convicción, primer presupuesto, que tiene que debatirse. Segundo, de una prognosis mayor a 4 años, ahora son 5 años, ¿no?, de peligro procesal, ¿no?, y peligro de fuga. La proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. ¿Qué es la proporcionalidad de la medida? Este término, proporcionalidad de la medida, nace en principio y tiene su origen en Alemania, su origen proporcional, ¿no? Después lo incorpora España a través de la Constitución Política del Estado. Y el Perú, en 1993, lo incorpora en su artículo 200. Que la proporcionalidad no es otra cosa de medir la dosimetría en lo que significa en este caso, la medida de seguridad, en este caso que son 36 meses, y lo otro que es
que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en los derechos fundamentales, su artículo 2, inciso 22, párrafo C, que establece que la persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia firme y consentida, ¿no? Entonces se producen estos dos choques, uno que ampara a la sociedad y otro que protege la libertad de la persona. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Sobre los graves y fundados elementos de convicción, para que tome una decisión la Fiscalía, es lógico que haya una coordinación con el juez. Es lógico que ya considera que se ha agotado esta investigación. ¿Y por qué se agota? Porque la casación, ¿no? La casación de Moquegua establece, debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos preliminarmente, propiamente, y que son propios de la investigación. Por un lado, también nos establece la casación de Moquegua, ¿no?, que la probabilidad debe ser cierta y que exista un alto grado de probabilidad, inclusive de un análisis suficiente. En esto se basa lo que se conoce los graves y fundados elementos de convicción. Ahora, ¿qué es lo que ha investigado en este caso la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía? Porque de acuerdo al artículo 159 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 1 del Decreto Legislativo 052 y el artículo 62 y siguientes del Código Procesal Penal, la Fiscalía es la que dirige, conduce, orienta una investigación. Entonces, para llegar a este análisis, ¿qué habrá investigado? Eso lógicamente no lo sé, ¿no? Se escucha una, otra cosa. ¿Cuándo se va a saber? Si la Fiscalía dice, ¿cómo se llama? En su investigación determina y solicita al juez la prisión. Ahí se va a ver, ¿no? Como el caso de Prescott, ¿no? Que todo Tumbe lo vio. Entonces, paso por paso, porque el señor se le está pidiendo una prisión de 36 meses. Entonces, en este caso, el señor Chicho, y con todas las personas que se está investigando, se determina qué hechos han realizado o no han realizado. Lógicamente, que sus abogados, existe una salida ahí, ¿no?, que es en cuanto al peligro de fuga, que mucho hablan los señores fiscales. No, Tumbes está en una situación geopolítica, si ahí se van al Ecuador y se fuga, ¿no? Eso realmente es tópico superado, porque hay una casación de Arequipa, ¿no?, 641, que establece de que en el año 1979, un caso de Austria determinó que la persona que era investigada salía de la frontera por cuestiones comerciales, regresaba, y eso no era peligro de fuga, ¿no? Entonces, el peligro de fuga se resuelve con 4 elementos, y se lo voy a decir. De repente los abogados del señor Chicho saben, como deben saber, como lo saben todos los abogados, ¿no? Porque en Tumbes hay excelentes abogados, ¿no? Por ejemplo, es el arraigo personal, ¿no? Es decir, estudios primarios, secundarios, universitarios, maestrías, doctorados y PH, ¿no? Y más estudios, ¿no? De repente tienen otra carrera, ¿no? Y también la persona haya laborado, hasta donde sé, tiene sus empresas, sus negocios, y también últimamente, pues, como presidente, como gobernador, ¿no? Y también el arraigo familiar, sus hermanos, tíos, primos, sus hijos, todo lo que es su familia, ¿no? Y también el certificado domiciliario notarial actualizado, y todos tienen que ser actualizados. Si la persona prueba con arraigo, entonces hay uno de los más grandes analistas, ¿no?, abogado, ¿no?, que justamente es el doctor Labarte, ¿no? Él nos habla, el doctor Río Labarte, ¿no?, que es toda una institución, lo mejor que hay en el Perú, ¿no? Él nos dice el arraigo familiar, laboral, posesión, titularidad de bienes. Si él tiene bienes, ya, señor, aquí están mis bienes. Yo no me puedo mover porque tengo 4 casas, bueno, no sé cuántas casas tiene él, ¿no? Cuántos vehículos, ¿no? Entonces, sí, señor, aquí está, lo tengo registrado, no los he puesto a otro nombre. Ah, ya. Entonces, esto realmente, como dice el doctor Río Labarte, desincentiva la fuga del imputado, ¿no?
Entonces, ¿qué resulta? Que si él demuestra en este hecho, lógicamente, cuando nos dice la casación de Moquegua, ¿no?, que dice el peligro procesal es el elemento más importante, ¿no?, de esta medida y la razón por la que se dicta, ¿no?, y habla aquí sobre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, ¿no? El peligro de obstaculización ya lo manifesté, que él con los testigos, bueno, también con la fiscalía, no debe producirse ningún hecho que crea un tipo de amenaza, ¿no? Entonces, al no existir eso, al no probarse eso, lógicamente que en este caso ya habrá otras medidas, ¿no? Otras medidas que, por ejemplo, puede ser su casa como cárcel, como el caso de Ricardo Flores, que todos sabemos acá en Tumbes, ¿no? Aunque ahora sale fuera de su casa, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana lo vi que estaba por el mercado, tempranito, 6 de la mañana, ¿no? No sé si fue a tomar desayuno, de repente, ¿cómo se llama?, está en campaña, ¿no?, por su hijito, no lo sé, ¿no? Pero por ahí lo vi y me vio. ¿Para qué me saludó? ¿No? O por ejemplo el caso de Kuczynski, ¿no?, que ya no puede ir a vivir a Estados Unidos, ¿no?, porque allá él es gringo, ¿no? Entonces está en su casa, ¿no? Entonces puede suceder eso. Bien. Muchas gracias, doctor Patel, muy amable, ¿eh? Muy amable. Buenos días. Buenos días.